Gálatas capítulo 3, del 1 al 5, dice la palabra del Señor: Hay Gálatas insensatos. ¿Quién os ha hechizado para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan locos estáis que después de haber comenzado por el Espíritu, ahora vais a confiar en vuestros propios esfuerzos humanos? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? El que os da el Espíritu y hace maravilla ante vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por este pasaje pequeñito, pero con bastante profundidad y teología. Señor, ayúdame a poder exponerlo, Señor, tal como tú quieres que lo exponga, que sea tu palabra hablando y no palabra de hombre. Y los corazones que van a escuchar esta palabra hoy, Señor, que llegue a ellos y quede grabada en su corazón como un sello, como un tatuaje. Que ellos puedan, Señor, también podamos todos poner en práctica tu palabra al salir de aquí, Señor. Gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues seguimos con esta. Esta es la sexta predicación de la serie de Pablo a los Gálatas. Y Pablo sigue en una defensa del Evangelio. Me encanta porque ante el mundo en el que vivimos, ante esa sociedad cambiante que se diluye los valores cristianos, es importante recordar el Evangelio. Y es importante también hacer precisamente defensa del Evangelio. Como hemos dicho en semanas atrás, esta defensa del Evangelio comienza en nosotros, comienza en nuestro corazón, comienza defendiendo en nosotros el corazón puro, sin adulterar. Y nos dirige más allá después también, ¿no? Muchas veces, como cristianos también, nos dejamos sumergir en la monotonía de la vida. Venimos a la iglesia, vamos con la Biblia bajo el brazo, somos cristianos que vamos los domingos, pero llega un punto en que podemos llegar a pensar, no digo que lleguemos, pero podemos llegar a pensar que todo lo que tenemos o todo lo que somos nos lo hemos conseguido o ganado con nuestro esfuerzo. Incluso nuestra relación con Dios también pensamos que es fruto de nuestro esfuerzo. Y nuestra responsabilidad en la iglesia, esto va más también para los pastores. A veces quien llega al púlpito a predicar o todo esto, piensa que bueno, lo hice yo porque conseguí unos títulos, que no digo que estudiar no sea malo, pero conseguí unos títulos, conseguí conseguí una constancia, pero hermano, déjame que está aquí delante de un pecador, y si no llega a ser por la gracia del Señor y su misericordia, yo no estaba aquí de pie. No estamos aquí porque nosotros hemos obtenido algo por nuestro propio esfuerzo. Y es lo que Pablo viene a decir también aquí. El ser humano, y ahora hay que tener cuidado con esto, porque el ser humano, cuando se descuida, cuando descuidamos y nos tendemos a descuidar muchas veces, el hombre, por ejemplo, cuando se casa echa barriguita, nos descuidamos. El hombre cuando, por ejemplo, estamos en un tiempo así relajado de la vida, quien es cristiano descuida su relación con Dios, que esto es más serio. Y cuando el ser humano se descuida, pierde la comunión con Dios o la enfría, pierde el foco muchas veces. ¿Y qué sucede? Tendemos ¿a qué? A olvidar qué es el Evangelio, a olvidar el ABC del cristianismo, olvidar las doctrinas fundamentales. Y hemos leído varias veces antes de comenzar, la salvación es del Señor. Y nos subimos a una esfera que no nos pertenece y nos creemos nosotros llegamos a entendernos que nosotros obtenemos la salvación por nuestros propios esfuerzos, o lo que podamos conseguir lo obtenemos por nuestro propio esfuerzo. Es verdad,
Dios pone el querer por el hacer. Dios nos usa, nos mueve a hacer cosas. Pero no me voy a centrar en cosas más como un trabajo, como la vida, no. La salvación, nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, es un don de Dios. Obviamente nosotros ya cuando hemos recibido la salvación, debemos de cuidar también esa relación con Dios, porque si no nos enfriamos, hemos dicho hace un rato, ¿no? Pero hermanos, Pablo es muy serio aquí en esto. La salvación es del Señor, no por obras de la ley. Por eso, hermanos, los Gálatas estaban en esta situación. ¿Por qué? Pablo le tenía que recordar a aquellos que, siendo verdaderos cristianos, que habían hecho profesión de fe de manera genuina, que habían creído en Jesucristo, el Cristo de la cruz, en la cruz Cristo había pagado todos sus pecados, pero se habían olvidado de eso. Por escuchar quizás algunos judaizantes charlatanes, permitidme la expresión, se hacen insensatos. Pablo usa la palabra insensato o olvidadizos en el mejor de los casos. La pregunta es, ¿qué nos enseña este pasaje que acabamos de leer? ¿Qué nos dice de cómo recibimos el Espíritu Santo? Porque vamos a matizar algo aquí. Aquí Pablo está hablando del Espíritu Santo, pero está hablando de la salvación realmente. Y es lo que he dicho antes, vamos a matizar esto después. ¿Cómo recibimos la salvación? Vamos a lo primero. Primeramente, como seres humanos, Pablo nos alerta también. Alerta a los... no les alerta, les llama insensatos literalmente. Hay Gálatas insensatos. No lo dice con una acción de ir a faltar respeto o ir a dañar, sino desde la autoridad de apóstol. Le dice, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Cómo es posible esto? Hay insensato. ¿Quién os ha hechizado para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente como crucificado? Les llama insensato. ¿Qué significa la insensatez? Y nosotros tenemos que tener cuidado con la insensatez. Vamos al diccionario general de la lengua española. Dice, insensato, que no tiene insensatez, que no tiene sensatez, sensato, que no es sensato, que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Si nos vamos a un diccionario más teológico, el gran diccionario enciclopédico de la Biblia dice, uso la palabra que se usa en el original en griego, es anoetos, que significa no entendedor. Algunas veces dice, como no percibe, no comprende. Algunas veces connota un reproche moral y describe a uno que no gobierna sus concupiscencias. Se asocia con los malos deseos, cosas necias, no instruido en sabiduría, sin razón, carente de integridad mental y de sobriedad, de hábitos mentales desenfrenados y desconsiderados. Todo eso significa esta palabra, ¿no? Por lo tanto, insensato, hermano, no es alguien que es ignorante. Ignorante es aquel que no sabe y actúa porque no sabe. Insensato es aquel que conoce, pero no actúa como el que conoce, sino como el que no conoce. Y esto es más peligroso. Y muchos cristianos nos podemos convertir en insensatos si apartamos la mirada del libro, si apartamos la mirada de la revelación de Dios. Y como los Gálatas, pueden ser de piedra de tropiezo para otros hermanos. Muchas iglesias se han destruido por la insensatez. Por eso, hermanos, Pablo nos está alertando como a los Gálatas, que tengamos cuidado con la insensatez. Pero también los llama hechizados. En esta versión Reina Valera 2020. Pablo no se está explicando, no entiende cómo los Gálatas cambiaron de creer en algo que los liberaba, como es Jesucristo, a algo que les esclaviza, como son las obras, como es el poder de la ley.
que nos esclaviza. Porque la ley, ya veíamos, quien ha visto la serie completa de Pablo a los Gálatas, que han estado, veíamos que si nos ponemos a querer defender, a querer cumplir la ley, ninguno de nosotros podemos cumplir la ley por nosotros mismos. Por lo tanto, estás esclavizado, necesitas un libertador. Y ese es Cristo. Entonces Pablo no se imagina, si vosotros que habéis conocido el Evangelio de Jesucristo, de la cruz de Cristo, que os salva por la gracia de Cristo, ¿cómo vosotros habéis retrocedido a volver a creer en que sois salvos porque vosotros cumpláis unos requisitos? Pablo no se explica esto. Pablo es como una forma de decir, Pablo les dice esta palabra de hechizado como una forma de decir, ¿quién os ha comido el coco o quién os ha engatusado para cambiar de opinión? Esto muestra algo también aquí. Uno, o estos Gálatas que cambiaron de opinión, no eran verdaderos creyentes, habían hecho nada más que confesión de boca para afuera. O dos, o son creyentes que se han desviado de las Escrituras y en algún momento Dios los traerá. Pero si te desvías de las Escrituras, empiezas a creer en cosas más allá de las Escrituras, a desviarte, y eres de Dios, te puedes convertir en un insensato, podemos convertirnos en insensato, Dios nos traerá. Pero habrá, en ese proceso seguramente habrá muchas heridas en tu corazón que hay que evitar, como yo digo siempre, ¿no? Y yo personalmente me inclino que en este grupo de Gálatas había de los dos grupos, de los que no eran creyentes verdaderamente y de aquellos que se habían despistado. Pero hay que tener cuidado, Jesucristo ya avisó en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y los falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, incluso a ¿quién? A los escogidos. Hay que tener cuidado, por eso hay que tener cuidado con la insensatez. Y esto Jesús lo está hablando en los últimos tiempos. Y yo hace poco hablaba con un hermano. ¿Cuándo son los últimos tiempos en la Biblia, en la teología? En el momento que Jesús ascendió, ya comenzó los últimos tiempos, hasta que Jesús vuelva. Ya comenzó los últimos tiempos, según la teología, la Biblia. Pero también entendemos algo. Dice, habrá falsos profetas y Cristo, grandes señales y prodigios. A veces nosotros queremos ver grandes señales y milagros y prodigios, y Dios obra de manera tremenda. Yo lo he visto, la mano de Dios en mi vida haciendo milagros. Pero muchas veces hay que tener cuidado con esto y no ser insensato, porque Jesús ya avisa. Muchas señales y milagros no vienen de Dios. El enemigo puede usar los falsos ungidos para confundirte, para separarte de la verdad, para alejarte más allá, para creer en una fe sensacionalista y no profunda, para creer en una fe emocional y no arraigada en Jesucristo. Y debemos tener cuidado con esto. Martín Lutero decía, basándose precisamente en la carta de Pablo a los Gálatas, decía, si veis un milagro, si veis caer el cielo abierto y caer, si lo veis, ir a la palabra. Si no encaja, si no encuadra con nada de las Escrituras, no es de Dios, por mucho que haga llover milagros del cielo. Es eso, nuestra autoridad, las Escrituras. Por eso debemos tener cuidado. No todo lo que parece ser es. Los Gálatas abrieron la puerta a cosas que les separaban de Dios, porque iban diciendo el nombre de Dios, el nombre de Jesús. Pero no podemos caer en las insensatez, hermanos. Yo no pido que me hagáis caso a mí, porque yo soy un hombre falible. Yo os pido que seamos como los bereanos, que iban, comprobaban en las Escrituras, la palabra es la que manda. El pastor predica por la palabra, el pastor es la autoridad por la palabra, pero si el pastor se desvía de la palabra, el pastor también debe ser no oído. Hermanos, la palabra. Dejemos de doctrinas emocionalistas, dejemos de doctrinas legalistas si no están en la palabra, dejemos de doctrinas más liberales si no están en la palabra. La palabra es la que nos guía. Y es lo que Pablo viene a decir aquí también, y lo que vamos a ver a lo largo de esta serie. Porque Pablo aquí no se refiere a la brusquedad, sino al descuido pecaminoso de no usar la mente o la capacidad mental para sacar el mejor provecho en las Escrituras.
al prestar el oído a los argumentos legalistas de los Gálatas, no fueron lerdos, sino irreflexivos. No fueron ignorantes, sino insensatos. No fueron estúpidos, sino necios. Pablo lo que está diciendo es esto. Y no es el necio, según vemos en la palabra, que permuta la verdad de Dios por la mentira, quien cambia la verdad de Dios por la mentira de Satanás. La paz por la intranquilidad, la certeza por la duda, el gozo por el temor, la libertad por la esclavitud. Todo esto va en el paquete cuando nosotros nos convertimos en insensatos y olvidamos la palabra de Dios para escuchar un canto de sirenas. A veces nos gusta escuchar un evangelio que nos dé gustito, que nos dé placer. Un evangelio, permitidme la palabra, sensual. Que nos diga el pastor lo que yo quiero escuchar. Pero hermanos, necesitamos también. Es muy bonito hablar del amor. Me encanta hablar del amor de Dios. Pero el amor de Dios no puede ir de la mano del pecado. Es muy bonito hablar de la gracia de Dios, me encanta, porque eso es el evangelio. Y quien me conoce sabe que yo hablo mucho del amor y de la gracia y de la misericordia. Pero hermanos, también tenemos que hablar de santidad, de todo el consejo de Dios. Y cuando hablamos de santidad, no estoy hablando de una santidad legalista. Estoy hablando de una santidad centrada en Cristo, centrada en las Escrituras. Santidad no es perfección. Santidad es estar apartado del poder del pecado, estar apartado del poder del mundo, estar apartado del poder de la carne, estar apartado de falsos evangelios y estar consagrado a Cristo. A esto nos llama Pablo también esta palabra. Pero cuidado, porque nos puede llevar a ser insensatos como a los Gálatas si descuidamos el qué. Pablo dice, aquí está, dice, ¿quién nos ha hechizado para qué? Para no obedecer a la verdad. A vosotros, en cuyo Jesucristo fue presentado claramente como crucificado. ¿Qué nos lleva a ser insensatos? A no obedecer, comienza el no obedecer la verdad. ¿Y qué es la verdad? Bueno, comienza Cristo. Dice, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y Cristo es el verbo, la palabra encarnada. La palabra de Dios, hermanos, es aquella que es la verdad. Podemos llamarnos de apellido, y yo creo en la mentalidad de reino y me encanta. Hace poco hacíamos la campaña aquí de decisión con un montón de denominaciones y fue maravilloso. Yo creo en esto. Pero muchas veces nos quedamos encapsulados en una denominación, en una placa. Y eso no nos salva. Nuestra iglesia aquí se llama Iglesia Presbiteriana, pero el nombre presbiteriano no te salva. La placa no salva a nadie. Quien salva es la verdad. Y la verdad absoluta es Jesucristo. Hay de denominación a denominación, seguramente los que vienen de otra iglesia notáis cosas diferentes aquí. O vais a otra iglesia en otro sitio, en otro país, notáis cosas diferentes. Pero hermanos, lo que vemos en este pasaje, la forma no salva. Las formas son importantes, obviamente, pero no salva. Quien realmente salva es Jesucristo. Ninguna denominación tiene una verdad absoluta. La verdad absoluta es Cristo. Y Cristo está en todo aquel que confiesa que Jesucristo es su Señor y Salvador. Ya sea presbiteriano, sea reformado, sea bautista, sea pentecostal. Pero lo que sí nos llama, ya seamos de la denominación que seamos y estemos aquí, lo que sí nos llama el Señor a través de Pablo, a poner los ojos en la palabra, a creer en el Evangelio de Jesucristo. Porque el no obedecer la verdad nos lleva a la insensatez, nos lleva a apartar los ojos de Cristo, nos lleva a olvidar. El no obedecer a la verdad nos lleva a olvidar la verdad, porque no practicamos la verdad, no caminamos en la verdad.
Y el ser cristiano no se trata de creer, o obedecer unas ciertas normas. El ser cristiano es vivir la fe, es vivir como cristiano. Y si no obedecemos, no vivimos. Y si no vivimos, olvidamos. Y olvidamos la verdad, como le pasó a los Gálatas. La insensatez puede llevarnos a olvidar la verdad y dar por hecho una mentira como verdad. El diablo, la serpiente, tentó a Adán y Eva con un sofisma, o sea, con una mentira camuflada en media verdad, que eso es mentira, obviamente. Y nosotros como seres creados por Dios, aunque somos salvos, pero pecadores, podemos creer en una mentira, porque está maquillada con una aparente verdad. Y esto sucede cuando nosotros desviamos la Biblia, o cuando cogemos versículos a nuestra conveniencia, como yo lo llamo teología versicular. La palabra se traduce, se interpreta en su contexto. Y necesitamos entender, por eso estudiamos la Biblia, estudiamos libros completos aquí, porque necesitamos entender el contexto completo para una aplicación correcta de la palabra de Dios. Porque si no, olvidaremos la verdad y daremos por hecho cosas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo fácil. Hay dichos en el argot popular, se escucha diciendo, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré, dice Dios. Eso no lo dice la Biblia, pero ha quedado como un dicho popular. ¿Ves? Es un ejemplo muy básico, pero y muy paupérrimo, muy pobre. Pero es para que veáis hasta qué cierto punto puede llegar a creer en eso. O por ejemplo, para que veamos pequeños ejemplos muy tontitos, por permitirme la palabra, pero para que podamos entender la dimensión de la profundidad con las cosas serias. Hemos dado por hecho en la sociedad muchas veces, no, cuando Pablo se cayó del caballo. La Biblia nos dice que Pablo se cayera de un caballo. O cuando Adán y Eva comieron de la manzana. La Biblia no habla que comieron de una manzana, sino de un fruto. ¿Veis? Como si en pequeñas cosas, si perdemos el foco de la palabra, nos tragamos mentiras como si fueran verdades. Y esas son las cosas que son insignificantes. Pero en las cosas serias, fundamentales, doctrinales también pasa. Así comenzaron muchas herejías. Porque olvidamos la verdad y empezamos a creer cosas, ¿verdad? Por hecho cosas que son verdad. Debemos tener cuidado, por eso debemos obedecer lo que dice la palabra, la verdad, sabiendo que es todo esto. La palabra también nos ha llegado a nosotros como un don de Dios. Por eso la predicación la he titulado hoy, el Evangelio, que es buena noticia, don de Dios. Cristo es el verdadero don que se ha dado a nosotros. Por eso necesitamos del Espíritu Santo, hermanos. Necesitamos del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo también es un don a nosotros, porque por Él es que podemos confesar con nuestra boca y así también ser llenos de Él y no olvidar la verdad. Por lo tanto, hermanos, ya hemos visto que no seamos insensatos. Cuidadito. ¿Para qué? Para que podamos entender, porque el insensato piensa que, como en Gálatas, que todo lo que él consigue, construye en la fe, entre comillas, lo hace en su mérito y en sus fuerzas. Cuando ya entendemos que ese es insensato y quién no, y qué es poner los ojos en la verdad, podemos entender ya que todo lo que recibimos, lo recibimos como don de Dios. Todo. Y sí, la salvación lo primero, obviamente, pero un día bonito, un trabajo, un hijo. Yo tengo un hijo y yo lo primero que digo, mi hijo es un don de Dios. Yo lo cuido, pero es de Dios. Mi esposa es una hija de Dios. Yo la cuido,
pero es de Dios. Somos mayordomos. La Biblia nos llama al principio de mayordomía. Todo lo que tenemos es un don de Dios. Y la salvación, con más razón, todo comienza por ahí. Es un don de Dios. Entonces Pablo comienza diciendo, esto solo quiero saber de vosotros. Y viene a hacer preguntas, es un pasaje con muchas preguntas, ¿no? ¿Recibisteis el Espíritu por la obra de la ley o por oír con fe? ¿O tan locos estáis, vuelvo a decir locos, estáis, que después de haber comenzado por el Espíritu, ahora vais a confiar en vuestros propios esfuerzos humanos? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Pues todo lo que recibimos es un don de Dios, por lo tanto, la salvación es un don de Dios, y por lo tanto, no es por obras de la ley. No es que nosotros hayamos conseguido un esfuerzo. Yo me acuerdo cuando yo abracé la fe en Jesucristo, cuando yo recibí a Cristo como Señor y Salvador, mi familia entera es católica, romana, y yo les predicaba el Evangelio a ellos, ahí con mucho ímpetu. Me pensaba que era Juan Bautista en mi casa, predicando el Evangelio a ellos. Y ellos rechazaban. Y yo digo, ¿qué estoy haciendo mal? Porque primero me jactaba, me elevaba, porque yo había comprendido, yo pensaba que mi familia, ellos son tontos, porque ellos no han comprendido lo fácil que es el Evangelio, porque yo lo había comprendido. Y por otro lado, cuando yo les predicaba el Evangelio a mi familia o a otras personas y no se convertía, yo pensaba, wow, qué malo soy, qué estoy haciendo mal, que no convenzo a nadie. Creo que no se trata de convencer. La salvación es del Señor, hermanos. No es por obra, no es por fuerza, no con espadas, como dice sino con su Santo Espíritu. Es el Señor quien obra. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, nuestro deber como iglesia, no estoy diciendo que no tengamos que predicar el Evangelio, hemos estado predicando el Evangelio muchísimo y lo hacemos todos los días, pero nuestra labor es sembrar la semilla, para que si dé fruto podamos cosechar, o que otros cosechen. Hermanos, no está en el poder de nuestra oratoria, no está en el poder de nuestra persuasión, ni siquiera está en el poder de nuestro buen testimonio, está en el poder de Dios. Y la salvación es del Señor. Por lo tanto, cuando yo entendí esto, empecé a ver que, primero, mi familia no es tonta. Segundo, que yo descansaba en el Señor. Y esto quiere decir que yo me echaba abajo, no, al revés. Cuando predicaba el Evangelio lo hacía de manera distinta. Cuando predicaba el Evangelio lo hacía también en el descanso con el Señor, sabiendo que ese es el que convence de pecado. Por tanto, no es por obra de la ley. ¿Cómo hemos recibido la salvación nosotros? Aquí Pablo usa recibir el Espíritu. Pero recibir el Espíritu se refiere a recibir la salvación. Dejemos que sea la palabra hablando también ahora. 2 de Corintios 3, 4, 6. Esta es la confianza que tenemos ante Dios por medio de Cristo. No que seamos capaces por nosotros mismos, como para pensar que es algo que surge de nosotros mismos, sino que nuestra capacidad es de parte de Dios, quien también hizo que seamos ministros capaces del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Aquí Pablo también está usando la acción del Espíritu con la salvación. Hay a veces que nosotros podemos pensar que creemos y después al tiempo recibimos el Espíritu Santo como que fueran dos eventos diferentes. Pero hermanos, si estamos muertos en espíritu, hemos visto a Jesús que dice a Pedro, lo que tú has recibido te lo ha revelado mi Padre. Cuando estamos muertos y el Espíritu vivifica, ¿cuál es la acción de la salvación? Que somos vivificados. El hecho que tú puedas confesar es que el Espíritu Santo que hizo ya, lo que dijo Jesús que hiciera, ¿qué iba a hacer? Convencerte de pecado. Y el Espíritu Santo es el que pone en nosotros el querer por el hacer. Por lo tanto, todo creyente en el momento de su confesión ya tiene el Espíritu Santo. Otra cosa diferente es cómo tú vives con el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo.
Y eso se construye también con oración. Es diferente, pero son dos eventos diferentes. Pero en el momento que tú recibes a Cristo, que confiesas, es ya Dios quien obró en tu corazón. Es eso, hermano. Por eso Pablo usa como sinónimo el Evangelio, salvación, Espíritu. Recibir al Espíritu se refiere a la salvación. Entonces, ¿cómo hemos recibido? Porque Pablo está diciendo aquí, ¿cómo habéis recibido? Espera, que me he ido aquí ahora. Está aquí, versículo 3. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír? ¿Recibisteis la salvación por las obras de la ley o por el oír con fe? No es por obra, es por el oír, por fe. Pero como hemos dicho, ¿la fe qué es? Es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Lo recibimos todo como don. Fíjate lo que dice Jesús del Espíritu Santo. Os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el Consolador no ven, porque si yo no me voy, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Que somos pecadores, que hay una justicia en Cristo y que hay un juicio final, en el que nosotros pasaremos por la obra de Cristo. Hermanos, Jesús está hablando también aquí de la acción salvadora del Espíritu Santo en nosotros. No son dos eventos distintos. Nadie puede recibir nada si no lo ha recibido del cielo, si no se lo ha dado Dios. ¿Y cómo lo da Dios? Por medio del Espíritu Santo. Cuando nosotros confesamos por la fe, es por fe, pero es una fe dada por Dios. En Juan 3:26, Juan Bautista dice, con el tal motivo, Juan 3:26, con tal motivo se acercaron a Juan, su discípulo, y le dijeron, mira, Rabí, el que está bautizando contigo al otro lado de Jordán, y de quien tú diste testimonio, también bautiza, y todos van a él. Y ahí le dice, nadie recibe nada si no se lo ha dado del cielo. Por eso la fe es un don de Dios. Mira Pedro, lo hemos leído hace un rato. Cuando Jesús dice, dichoso eres después de la confesión, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, que si no viene de ti esto, ni te lo ha dicho tu vecino, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro hizo esta confesión de fe, pero como bien dijo Jesús, no se basa en una fe que venía de él, no es una fe natural. Por eso no hay jactancia, sino sobrenatural, dada como un don de Dios. Por eso aquí Pablo asocia la salvación con el Espíritu Santo. Todo creyente que recibe al Espíritu Santo lo recibe en el momento de su conversión. Y este le empuja a la confesión. Por eso, hermanos, la pregunta de Pablo: ¿tan locos estáis que después de haber comenzado por el Espíritu y sabiendo que es un don de Dios, ahora vais a confiar en vuestros propios esfuerzos humanos? La pregunta que yo hago, basada en el texto: ¿dónde ponemos nuestra confianza? ¿En nuestras propias fuerzas o en Dios que ya te salvó? Que hizo lo imposible. Lo más difícil para nosotros era que Dios nos salvara. No nos podíamos salvar por nosotros mismos. Y Dios nos salvó por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. Si ya nos salvó, Jesús dice, Jesús dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pablo dice, inspirado por Dios, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Pablo dice, inspirado por Dios, ¿quién nos separará del amor de Dios? Hermanos, Dios ya hizo lo imposible por nosotros, que era la salvación. Era que llamarnos, como hemos cantado antes, éramos enemigos por el pecado y nos llamó hijo y nos sentó en su mesa. ¿Cómo vamos a poner ahora, después de experimentar esto, nuestra confianza en nuestros propios esfuerzos? ¿Cómo vamos a actuar siempre que nos dé un ramalazo, con la cabeza caliente, sin preguntar a Dios cuál es su santa y bendita voluntad? ¿Cómo vamos a actuar
ahora por nuestros propios impulsos, sin meditar antes en la palabra de Dios. Es eso. Basar la fe, olvidar la fe y meternos en nuestras propias fuerzas, confiar en nuestra propia fuerza, es pensar que nosotros llevamos el timón. Y como dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y hermanos, era lo que estamos llamados. Hermanos, mira, yo hasta la decisión más básica, bueno, si voy a como comprar pan, pero decisiones que tengo que tomar como pastor, como padre de familia, como cristiano, como hermano, me da terror hacerla por mi propia cuenta. Tengo que preguntar al Señor, tengo que consultar con consejeros, con mi esposa la primera, y con consejeros si hace falta, ¿cuál decisión debo tomar? Porque yo, el que está aquí de pie, no se fía de sus fuerzas, pero confío en el Señor. Y el Señor nos llama a esto, a confiar en Él desde la salvación hasta el final. No actuar con impulsos, no actuar de cabeza caliente, meditar, orar, no querer las cosas. Yo era una persona muy impaciente. Hace poco lo hablaba con algún hermano. Yo era una persona muy impaciente y yo quería las cosas ya. Pero el Señor me enseñó a pasar por mi Getsemaní, por mi desierto y por mis cuevas de Adulam. A pasar tiempo meditando y orando, porque hermanos, yo no me fío de mis fuerzas. A estas alturas yo no me fío de mis fuerzas. Ni que puedo conseguir cosas, ni lo que soy hoy. No he llegado por mis fuerzas. No me fío de mí, pero confío en el Señor. El corazón del hombre es engañoso. Por eso no confío en mí. El corazón, pero confío en Dios, que me respalda, que me lleva. Siempre digo, el cristiano tiene 3 enemigos. Uno es Satanás, los demonios. Pero ¿qué pasó con ese enemigo? Jesucristo lo venció, lo ató. Fue atado para nosotros. Ahora mismo me vienen de perla los perritos que están ahí atrás. Habéis pasado una prueba. Pero Satanás para el cristiano son como esos perros atados. Cuando el Señor nos dice no deis lugar al enemigo, quiere decir, yo he vencido al enemigo para ti. Si el enemigo te muerde, si el enemigo te hace daño, ¿sabes por qué? Porque tú te acercaste al enemigo. Pero este enemigo ha sido vencido en la cruz. Hay otro enemigo que tiene el cristiano, que ¿sabes cuál es? El mundo. El mundo, las corrientes del mundo, los deseos que nos gusta el mundo. Es otro enemigo que tiene. El mundo se levanta contra la fe, contra nuestra creencia. Pero ¿qué dice Jesús? En este mundo tendréis aflicción y llanto, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mundo ha vencido. Jesús ha vencido al mundo. Y el mundo no me preocupa tanto, como igual que Satanás tampoco me preocupan tanto. Pero hay un tercer enemigo. ¿Cuál es? La carne. Esa es la que más miedo me da. Por eso, hermano, es bueno saber no confiar en nuestras propias fuerzas, porque el corazón del hombre es engañoso. A mí sí me han preguntado una vez, ¿qué es lo que más miedo te da? ¿A qué tienes miedo? A la muerte. Bueno, a la muerte, de cómo morir, pues quizás sí me da un poco de inquietud, no a la muerte en sí. Pero sí, ¿a qué es lo que más tengo miedo? Créeme que es a mí mismo. Y algunos pueden quedar así con la respuesta, pero es así. Entonces, ¿dónde ponemos nuestra confianza? Pablo vuelve a usar una palabra dura, loco. Para algunos puede decir, pero Pablo, sé más bueno. A veces también los cristianos caemos en un buenismo, pero las cosas cuando hay que decir las ciertas, hay que decirlas. Con amor. Yo cuando disciplino a mi hijo, le digo las cosas muy ciertas, muy claras, muy contundentes, pero con amor.
Pablo está ejerciendo la disciplina en su autoridad de apóstol, pero con amor. Porque después de haber conocido la gracia del Evangelio en Jesucristo, esta gente volvieron a la insensatez total. Por eso, hermanos, vuelvo a preguntar, ¿dónde pones la confianza? ¿En tus fuerzas? ¿En el dinero? ¿O según las circunstancias que vives? ¿Estás aquí? ¿Estás acá? Se ve mucha gente, según si tiene dinero, si tiene trabajo, si tiene estabilidad, está aquí. Si no lo tiene, está aquí. Hermanos, el Señor nos llama a poner nuestra confianza en el Señor. ¿Dónde pones tu corazón? Jesús dice, en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Por eso, hermano, esto es un llamado a si eres cristiano, si has confesado a Jesús, si has conocido el poder de Dios para salvar, entiende que todo es un don de Dios y es en Él donde debes poner tu confianza. Porque si tienes tu confianza en otros lugares, tienes un tesoro, donde hay un tesoro hay un ídolo. Y debes tener cuidado con esto. El don, y cuando entendemos esto, llegamos al don de ver la maravilla de Dios, ver la maravillosa mano de Dios. En el versículo 5, el que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Cuando entendemos la salvación, que es un verdadero don de Dios, cuando pasa esto, entramos en un descanso también, hermanos. Y cuando entramos en el descanso, entramos en la comunión con Dios. Y vemos las maravillas de ese don. Y nos deleitamos y vemos el poder de Dios en nuestras vidas y en la familia incluso. Dios, y esto es una cosa a tener en cuenta sobre el poder de Dios. Dios, y empezamos a conocer quién es Dios, ¿no? Y entendamos quién es Dios. Dios no hace maravilla porque nosotros le provoquemos. Los Gálatas nos lo estaban provocando y Dios hacía maravillas también. Dios hace maravillas porque Él es Dios. Él es soberano. Dios salva porque que esa para mí es la maravillosa obra de Dios. Dios salva porque Él es Dios. Dios llega a nosotros porque Dios llegó a mi vida cuando yo no le buscaba. Y yo creo que la vida de vuestra también. O si ya le estabais buscando ahora porque Dios ya os estaba inquietando. Dios obra porque Él es Dios. Dios hace maravillas porque Él es Dios. Pero que como Padre amoroso te abraza y no te dejará. Él es Dios que te ama. Es tu Padre. Si tenéis hijos aquí, daríais la vida por vuestro hijo. Imagínate el amor de Dios, que es un amor más puro y más perfecto. Dio la vida de su Hijo, Jesucristo, por nosotros, que también es Dios, y nos salvó. Por eso las maravillas que Dios hace no es que las provoquemos de nosotros. Dios es soberano. Es Él que hace la maravilla, movido por su amor y su misericordia. Hace maravillas porque es Dios. La fe no es gastante, sino que la verdadera fe dada por Dios glorifica a Dios y nos hace conocer, entender quién es. Yo siempre digo, tengo una frase muy mía que es: Dios en su trono, nosotros a sus pies. Pero ese es el lugar más seguro, estar en los pies de Cristo. Hay un cántico que dice: no hay lugar más alto, más grande que estar a los pies de Dios, estar a los pies de Jesús. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso de todo esto? Que cuando entendemos esto, y permitidme lo que voy a decir, cuando vemos a Dios en su trono y nosotros en sus pies, el amor es de Dios tan grande, tan puro, que Él nos abraza y nos lleva a su regazo, a su seno, amándonos. Por eso, hermano, cuando entendemos que todo es un don de Dios, sucede esto, descansamos en Él. Y nuestra comunión con Él parte de esa fe dada por Dios, por la obra de Cristo. ¿Y esto es posible cómo? Por la obra de la cruz de Cristo, quien muriendo por nosotros nos otorga la salvación. Que al oír el mensaje de la salvación por la fe dada por Dios, opera en nosotros ese milagro de la salvación. La salvación, concluimos ya, la salvación es un don de Dios, que recibimos por su Espíritu, operando en nosotros. Esto hace
que no haya jactancia en nosotros, sino que seamos humildes y obedientes al Evangelio único que salva. Porque no hay otro Evangelio, como dice Pablo, hay uno que salva, que es Jesucristo. Y no poniendo la confianza en nuestra fuerza ni en ningún otro hombre, sino que la confianza y descanso en el Señor. Esto es el Evangelio, hermanos. Obedecer la verdad del Evangelio nos hará bien, nos bendecirá y nos cuidará de que no seamos insensatos. El Señor hoy ha querido que escuche esta palabra. Te ha amado con esta palabra, para que veas cómo Él te ama, que todo lo hizo Él por ti. Y te ha dado este regalo, para que lo recibas y lo cuides, como ese regalo tan maravilloso que es de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Señor Rey eterno, te damos gracias